de nuevo, a que me acompañéis a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, donde en esta mañana vamos a considerar la segunda sección de este capítulo, por lo tanto los versículos 13 al 25. Recordad que habíamos considerado la primera parte del capítulo 4, la primera sección, que abarcaba desde los versículos 1 al 12. En esta mañana vamos a considerar la segunda parte del capítulo 4, así que concluiremos este capítulo de la epístola a los Romanos, versículos 13 al 25. Vamos por tanto, a dar lectura de nuestro pasaje. Romanos capítulo 4, versículos 13 al 25, dice así el apóstol Pablo: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta aquí el pasaje que nos ocupa en esta mañana, y que el Señor bendiga su palabra. Bueno, es bueno que recordemos cuál era la línea de unión entre el capítulo final del capítulo 3 y este capítulo 4 al completo. Como recordáis, en este capítulo Pablo estaba ampliando sus respuestas a 3 preguntas que lanzó al final del capítulo 3, con un propósito, con el deseo de ilustrar la justicia de Dios por medio del Antiguo Testamento. Ese era nuestro título en la exposición anterior y sigue siendo nuestro título en la exposición en el día de hoy, pero podéis poner entre paréntesis segunda parte: la justicia de Dios ilustrada por el Antiguo Testamento. Y ya habíamos considerado los 12 primeros versículos de este capítulo 4, y en ellos esa respuesta más extensa que Pablo da a las 2 primeras preguntas del capítulo 3. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Y Pablo nos presentaba en el capítulo 4, versículos 1 al 8, el caso de ¿quién? De Abraham y David, como recordamos, para declarar que esta justicia no viene por las obras. Abraham fue declarado justo solo por medio de la fe, David fue declarado justo solo por medio de la fe. Por lo tanto, esta justicia no es nueva, como decíamos. Y en segundo lugar, en respuesta a la pregunta del capítulo 3, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Pablo respondía más extensamente en el capítulo 4, versículos 9 al 12, que esta justicia no es tan solo para los judíos, por ser el pueblo escogido, por los privilegios especiales, por la circuncisión. No, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él sin distinción. Y tanto los judíos como los gentiles la necesitan, porque todos estamos bajo pecado. Y eso nos lleva en el día de hoy a la última pregunta que Pablo hace en el capítulo 3, versículo 30, y que ahora en el capítulo 4 Pablo va a extender, ¿no? Y Pablo decía
en el capítulo 3, versículo 30, luego por la fe invalidamos la ley, y respondía, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y ahora Pablo va a extender la respuesta en el capítulo 4, versículos 13 hasta el final, el pasaje que nos ocupa, y nos va a mostrar a lo largo de esta última sección del capítulo 4 que hay una perfecta armonía entre la ley y la fe, y lo va a hacer a través del lenguaje del pacto. Es decir, refiriéndose de nuevo a Abraham y a la promesa realizada por Dios al patriarca. Pablo va a concluir declarando, que Abraham no fue justificado por la ley, sino que fue justificado por la fe. Así que nuestra estructura en esta mañana es sumamente clara. En primer lugar, Pablo nos presenta en los versículos 13 al 17 el alcance de esa promesa realizada por Dios a Abraham, la cual depende de la fe y no de la ley. En segundo lugar, los versículos 18 al 22, el apóstol va a señalar la calidad de la fe de Abraham. Y finalmente, Pablo concluirá presentándonos cómo la justificación de Abraham se extiende a todos aquellos que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Versículos 23 al 25. Esa es la estructura de nuestro texto en esta mañana, y espero que nos ayude también a sintetizar este pasaje que, como veis, es extenso. Vamos entonces con la primera parte de nuestro pasaje, donde, como decíamos, Pablo nos va a presentar en los versículos 13 al 17 el alcance de esta promesa realizada por Dios a Abraham, la cual depende de la fe y no de la ley. Este es el énfasis que Pablo va a estar haciendo de manera clara durante esta primera parte. Vamos versículo por versículo en esta primera sección. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así que Pablo comienza esta segunda sección del capítulo 4 señalando a la ley. ¿Qué es lo que ha hecho Pablo en la sección anterior? Él había señalado a las obras, la puerta de salida, había puesto la circuncisión en el lugar correcto. Pero, ¿qué hacemos con la observación personal de la ley como componente esencial en nuestra salvación final? Bueno, como veremos también, la ley queda apartada a un lado con respecto a nuestra justificación. Y Pablo mantiene su ilustración del Antiguo Testamento. Sigue con Abraham. Es un gran ejemplo para el apóstol Pablo aquí. Y lo hace para ahondar aún más en este aspecto, ¿no? En la exposición anterior, y espero que lo recordéis, analizábamos que Dios prometió a Abraham dos cosas. Una simiente o descendencia, y en segundo lugar una tierra. Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17. Ambos aspectos de la promesa de Dios, como señala Pablo en este primer versículo, constituyen a Abraham como heredero del mundo. Vaya título. ¿Y en qué sentido el apóstol Pablo refiere este término? En el sentido de que en su simiente, en la simiente de Abraham, todas las familias de la tierra son benditas. Lo que llega gloriosamente hasta ti y a mí en el día de hoy. Y esto tan glorioso, Pablo, ¿es a través de la ley? No, claro que no. Es más que evidente que la promesa que Dios le dio a Abraham no podía depender de la obediencia a la ley de Moisés. ¿Sabes por qué? Por una razón muy sencilla. Y quizás vosotros estéis pensando en este momento en el cumplimiento de la ley. Es más sencillo aún, dice el apóstol Pablo. ¿Cuándo vino la ley de Moisés? ¿Antes o después de Abraham? 430 años después de Abraham. Así que evidentemente esa promesa no podía depender del cumplimiento de la ley como pensaban los judíos. Y de nuevo, como ocurría en nuestro pasaje anterior con respecto a la circuncisión, nos parece como si el apóstol estuviera diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Es que no habéis leído vuestra Biblia? Estáis desordenando los acontecimientos históricos que vemos en la Biblia. Y encima
buscando vuestro propio beneficio justificatorio en ello. Al igual que Abraham recibió la circuncisión como señal del pacto, Génesis 17, lo cual fue posterior a Génesis 15, que a Abraham le fuera contada la fe por justicia. La ley mosaica vino mucho tiempo después de que Abraham estuviera en esta tierra. Es anacrónico. Estamos hablando de eventos diferentes en una escala histórica y los estamos desordenando como nos da la gana. No podemos desordenar el actuar de Dios a nuestra conveniencia, ¿no? Y es que estos judíos tenían problemas serios al interpretar la palabra de Dios bajo un correcto contexto histórico y, como digo, lo hacían para su propio beneficio justificatorio. La promesa que Dios hizo a Abraham, hermano, fue realizada sin un solo pensamiento momentáneo acerca de la ley. Abraham llegó a ser el beneficiario de una bendición asombrosa por creer en las palabras de Dios acerca de la simiente que vendría de su anciano cuerpo, y por medio de esa creencia firme le fue contada la fe por justicia. Por eso acaba diciendo Pablo, no, sino por la justicia de la fe, en el versículo 13. Y curiosamente, este es el mismo argumento que Pablo va a dar en Gálatas capítulo 3, versículos 16 al 18. ¿Y por qué tenemos que irnos a este texto, Pablo? Porque nos ayuda a complementar y comprender el argumento de Pablo en Romanos. Fíjate, vamos a interpretar la palabra con la palabra, así no nos equivocamos. Así es como se debe de hacer, ¿no? Dice Pablo en Gálatas 3, 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, en el versículo 16 Pablo hace una exégesis, de Génesis 22, 18. ¿Y qué dice Génesis 22, 18? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Recordando las palabras del ángel de Jehová a Abraham, tras ser probado al poner a Isaac, recordad, en aquel altar para que fuera sacrificado. Y Pablo quiere señalar que esa simiente en singular solo apunta al único heredero de todas las promesas de Dios. ¿Y quién es? Cristo. Cada promesa dada en el pacto con Abraham se cumple a la perfección en Jesucristo y solo en Jesucristo. Por lo tanto, la única manera en que una persona puede participar de las bendiciones prometidas a Abraham no va a ser por la ley, sino que va a ser por Cristo. Y va a ser por Cristo, como digo, a través, de la fe en Él. Pero es que si te parece poco, Pablo señala de nuevo ese orden cronológico que tanto desordenaban los judíos, y lo hace en Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga, no lo anula para invalidar la promesa. Y veis cómo Pablo está ordenando los acontecimientos. El pacto de la promesa fue superior al pacto de la ley en cuanto a su cronología. Así que el pacto con Abraham fue permanente, fue inviolable. Ninguna cantidad de tiempo puede invalidar la promesa. Y esto refuerza aún más el argumento de Pablo en el versículo 13. Y por tanto, la lógica de Pablo concluye apuntando en Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Si la herencia es por la ley, entonces depende de mi desempeño, depende del desempeño humano. Mientras que la herencia que Dios concedió a Abraham mediante la promesa no depende de ti, depende del poder de Dios. Y nos viene genial este versículo 18 de Gálatas capítulo 3, porque es justo lo que Pablo dice en nuestro versículo 14, nuestro siguiente versículo en el capítulo 4. Fíjate, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa.
¿Veis cómo el pensamiento teológico de Pablo en Gálatas 3, 16 al 18 es similar a esta segunda sección del capítulo 4? Y eso nos ayuda a complementar lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Fíjate, si el cumplimiento de la promesa fuera por nuestra obediencia a la ley, eso hace nula la promesa. Por dos cosas. Primera, porque el hombre no puede triunfar en la obediencia perfecta a la ley por sus propios medios. Pero es que hay una segunda razón incluso más poderosa. Dios no puede fallar en el cumplimiento perfecto de su promesa. Y en este punto, como hago normalmente, vamos a levantar un poco el pie del acelerador teológico y vamos a utilizar una ilustración para sopesar todo lo que hemos dicho hasta ahora, sobre todo lo que Pablo señala en este versículo 14. Y escuchaba una ilustración de uno de mis expositores favoritos que nos llamaba a pensar como si fuéramos niños. Imagínate que tu papá te promete una bicicleta por Navidad, ahora que estamos ya cerca de las fechas, ¿no? Y tú estás ahí esperando que llegue el 25 de diciembre, estás anhelando tu bicicleta. Llega el 25 de diciembre, 0 bicicleta, ni la hueles. Así que con tu ceño fruncido vas a tu papá y le dices: papá, ¿dónde está mi bicicleta? ¿Qué ha pasado? Y tu papá te dice: lo siento, pero es que tú sacaste malas notas en el trimestre. Pero papá, es que tú no me dijiste nada de los exámenes. Si tú me hubieras dicho que si saco buenas notas en los exámenes, entonces me vas a dar la bicicleta, ¿ves? Eso es la ley. Pero eso no fue lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que me ibas a regalar en Navidad una bicicleta, sin tener nada que ver conmigo. Yo no sabía nada de mis notas. Tú hiciste una promesa. Esa promesa depende de tu palabra. Eso fue lo que tú me prometiste. Fíjate, como todo depende de haber aprobado o no, es decir, de la ley, y tú has suspendido, no tienes tu bici. Y además, el Padre, tomando como condición tu desempeño académico, tu obediencia a la ley, está fallando su promesa. Porque no puede darte lo que prometió por causa de tu suspenso. Y es que aquí está la clave de todo. Afirmar una promesa sobre la base de una condición imposible de cumplir equivale a anular la promesa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si el cumplimiento de la promesa fuera por nuestra obediencia a la ley, eso hace nula la promesa porque, 1, suspendes en la ley. Y 2, Dios no puede fallar en el cumplimiento perfecto de su promesa. Ese Padre que simboliza a Dios no es que no debe fallar su promesa, es que no puede porque es Dios. Y tú sabes lo que ha hecho Dios para que esa promesa no falle. Tú sabes de lo que ha provisto Dios para que esa promesa que podía haber descansado en personas tan errantes como nosotros, tan imperfectas, y que por lo tanto esa promesa no se hubiera cumplido. ¿Tú sabes en quién descansa esa promesa en el día de hoy? Pues mira, no descansa en ti, ni en Abraham, sino en las simientes de Abraham, Cristo. Ahí no falla la promesa, ahí no falla la promesa. Esto es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Si es por la obediencia a la ley, entonces se anula la promesa. Pero no solo eso. Si el cumplimiento de la promesa depende de nuestra obediencia a la ley, tú y yo estamos en graves problemas porque nunca vamos a cumplir a la perfección la ley. Nadie puede obedecer esa ley, perdón. La ley no puede salvar, pues la ley produce ira. Y eso nos lleva justamente al versículo 15. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entre más procure una persona justificarse a sí misma, guardando la ley de Dios, más va a demostrar su incapacidad para hacerlo. ¿Por qué? Por su gran pecaminosidad, y mayor juicio e ira acarrea sobre sí misma. Con la misma seguridad
con la que la ley revela la justicia de Dios, también deja al descubierto la pecaminosidad del hombre. Mira, cuando una persona viola la ley sin conciencia de ello, eso se puede considerar como una infracción. Quizá Miguel podría arrojar más luz sobre eso, ¿no? Es decir, hay un letrero que indica que no traspases una verja, tú no has visto ese letrero, has traspasado la verja, bueno, pues tienes una multa porque has cometido una infracción. Ah, pero yo no había visto eso. Da igual, pero has traspasado una linde o has traspasado una frontera que no te pertenece o no deberías de estar allí, tú vas a ser multado. Eso es una infracción. Violar la ley de Dios, sin saberlo, es pecado. Pero dice Pablo, no es transgresión. Porque Pablo emplea el vocablo griego parábasis, transgresión, no para declarar una infracción o una violación de la ley sin conciencia. Pablo señala que la transgresión ocurre cuando yo conozco la ley y aún así la violo. Así que donde no hay ley, no hay transgresión. Si le damos la vuelta a la frase, donde sí hay ley, la conocías, amigo mío, y has traspasado la línea. ¿Vosotros a quién creéis que iba dirigida esa amonestación principalmente, ¿no? Pablo está diciendo que donde no hay ley no hay transgresión, para demostrar sobre todo a los judíos que son culpables por partida doble. Amigo mío, tú conocías la ley y tú la violaste. Son pecadores y son transgresores. Ellos conocían la ley, la violaron, y la ley no produce salvación, la ley produce condenación, la ley produce ira. Bueno, Pablo, y si la ley no salva, podríamos preguntarle al apóstol, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, el apóstol se adelanta a nuestra pregunta porque, fíjate, él pregunta retóricamente lo mismo en Gálatas 3:19, el mismo texto paralelo que hemos estado tocando. Y pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? A los Gálatas, dice Pablo, fue añadida, procede a explicar, a causa de las transgresiones. Anda, mismo término que en el versículo 15, parábasis. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Mira, hermano, el propósito de la ley era revelar los estándares perfectos de justicia de Dios y mostrar que tú y yo somos incapaces en nuestras propias fuerzas de vivir a la altura de esos estándares. Tú y yo, no pienses solo en los judíos, tú y yo también. Éramos incapaces de cumplir los decretos de Dios, pero era necesario que, vislumbrando nuestra insuficiencia para cumplir la ley, contempláramos a aquel que sí pudo cumplirla a la perfección. Aquel que, siendo el Hijo de Dios, dice Pablo en Gálatas capítulo 4, fue nacido de mujer y fue nacido bajo la ley. Fue nacido súbdito a la ley. No tenía por qué hacerlo. Él había creado esa ley, pero él dijo, no, vengo a cumplir la ley porque yo tengo que ofrecer un sacrificio tan perfecto. Yo me tengo que presentar como el impecable, el cordero sin mancha. Ni un atisbo pequeño de la ley va a ser incumplido bajo la persona de Cristo. Y ahora tú y yo contemplamos a aquel que fue nacido de mujer bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él cumple a la perfección la ley. Él es la simiente a quien fue hecha la promesa, porque sobre esa simiente el cumplimiento de la promesa es seguro e inviolable. Ahora sí, Él es el impecable. Solo Él redime a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos solo por fe. Por eso prosigue Pablo concluyendo en esta primera sección, versículos 16 al 17. Por tanto, no es por ley, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó
el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Tiene que ser por fe para que sea por gracia. Porque recordemos que la gracia excluye los méritos y la fe es el único acto del hombre que no es una obra. Es el único acto del hombre que no es meritorio, porque tú, tras la obra de regeneración del Espíritu Santo, simplemente estás diciendo: aquí está mi mano vacía, yo anhelo ese regalo de gracia. Ahí no hay mérito alguno. Si no fuera por la gracia soberana de Dios que provee un camino de salvación, ni siquiera la fe de una persona podría salvarle. Claro que no. El poder de salvación o justificación está en la gracia de Dios, no en la fe del hombre. La fe de Abraham no fue justicia en sí mismo, sino que le fue contada como justicia sobre la base de aquel que se encargaría por sí mismo de proveer en su gracia para todos los creyentes, incluyendo a Abraham, de la justicia que ellos nunca podrían alcanzar por sí mismos. Pero como es por gracia y no es por obras, ningún creyente va a dejar de alcanzar lo que se le prometió. ¡Wow! Claro que sí, porque depende de Dios, no de ti. Eso no tiene nada que ver con nuestro desempeño, eso no tiene nada que ver con nuestra nacionalidad, sino, hermano, con lo que Dios ha prometido por gracia. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 15? Recordamos que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Bueno, esa descendencia ha venido a ser sorprendentemente numerosa, porque incluye a los creyentes de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Por eso no sé si nos hemos fijado en el versículo 13, pero allí dice que Abraham fue hecho heredero ¿de qué? ¿De un pedacito de tierra en Palestina? No. Fue hecho heredero del mundo, mis hermanos, del mundo. Y ahí estamos tú y yo, claro. Y como siempre, Pablo se apoya en las Escrituras para evidenciar eso, ¿no? Él es el Padre de todos los que creen, como está escrito, y se refiere a Génesis capítulo 17, versículo 5, un texto que Pablo traduce justamente de esta manera: te he puesto por padre de muchas gentes. Abraham no solo es el padre de los judíos, dice Pablo, él es el padre de todos nosotros. ¿Y quiénes son esos todos? ¿Y quiénes son ese todos nosotros? ¿Quiénes son ese todos nosotros? Si ya comenzaba Pablo diciendo, por tanto es por fe, todos los que creen, claro, todos los que creen. Así que la promesa se obtiene por la fe, y esto es algo inconmensurablemente glorioso, porque nuestro Dios es inconmensurablemente glorioso. Y a fin de evitar, que quedara alguna duda con respecto al poder de aquel en el que Abraham creyó, a fin de que también a nosotros la fe nos sea contada por justicia, Pablo aporta dos descripciones excelsas de nuestro Dios, y son tremendamente gloriosas. Primero, Pablo está hablando del Dios verdadero, el cual da vida a los muertos. Eso lo pudo experimentar a Abraham. Abraham había experimentado de primera mano la magnitud del poder de Dios. Isaac, el hijo de la promesa, le fue dado de manera milagrosa mucho tiempo después de haber pasado Sara por sus años fértiles y después de que Abraham estuviera ya casi muerto, como de hecho Pablo señala más adelante en lo que se refería a su capacidad humana para ejercer la paternidad. Abraham creyó que Dios da vida a los muertos, porque no había nada que hacer con el vientre de Sara, y Abraham era muy viejo, y ellos confiaron en que Dios, dos viejitos, en manos de un Dios tremendamente grande, podía hacer algo glorioso. Claro, que hay imposible para nuestro Dios. En segundo lugar, este Dios es aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. A mí esta descripción me parece de las más gloriosas para referirse a nuestro Dios, ¿no?
Pablo se refiere aquí obviamente a cómo el poder de Dios se expresa por medio de la creación, y hoy casi hemos hecho también colación de esto, ¿no? Donde, como dice la autora de los Hebreos, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y no solo esto, Él es el único Dios verdadero que llama a existencia a personas, lugares y acontecimientos solamente por su determinación divina y soberana. Él crea con su palabra, hermano, y dijo: sea la luz. Él dijo: sea la luz, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué pasó? Que la luz apareció en este mundo. Él llamó a Lázaro cuando estaba muerto de varios días, como si estuviera vivo. Lázaro, ven fuera. Él nos da la potestad de ser llamados sus hijos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, solo por medio de la justicia que es por la fe. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Qué glorioso. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte, los versículos 18 al 22, donde el apóstol señalará la calidad de la fe de Abraham. ¿Qué clase de fe es de la que Pablo está hablando aquí? ¿Cuál es la naturaleza de esa fe por medio de la cual somos justificados? Y en este pasaje Pablo hace una lista de 6 características clave de la fe de Abraham y de aquella fe que es dada por Dios, la única clase de fe que resulta en salvación. En primer lugar, versículo 18, el apóstol declara acerca de Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza. Mira, hermano, la esperanza es el deseo con respecto a algo que puede ser cierto o puede ocurrir, mientras que la fe es la firme confianza de que algo es cierto y que va a ocurrir. El patriarca tuvo esperanza cuando desde el punto de vista humano no existía en absoluto alguna base o justificación para tal esperanza. No obstante, a pesar de la aparente imposibilidad de lo que él esperaba, él creyó. Tuvo fe en que sucedería como Dios había dicho. Así será tu descendencia. Esas son las palabras que Abraham tenía en su corazón y en su cabeza. Y además Pablo cita literalmente de Génesis capítulo 15, versículo 5, para decir: oye, lector, recuerda lo que tenía en la mente Abraham. Así será tu descendencia. El objeto de la fe de Abraham era Dios, y en particular su promesa, en el sentido de que él llegara a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. En segundo lugar, primera parte del versículo 19, Pablo declara que Abraham le creyó a Dios y no se debilitó en la fe en vista de su propia debilidad natural. Y ya hemos dicho lo que pasaba, ¿no?, con Abraham y con Sara. Puesto que la fe que Abraham tenía puesta en Dios era fuerte, era imperturbable. Su propia ignorancia y debilidad no eran obstáculos para su confianza. Por lo tanto, él no vaciló al considerar el cuerpo que él tenía, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. En tercer lugar, segunda parte del versículo 19, Abraham no dudó de la promesa de Dios cuando las circunstancias que le rodeaban parecían hacer imposible su cumplimiento. Mira, cuando Dios repitió la promesa específica de que Isaac les nacería a Abraham y Sara al año siguiente, Abraham y Sara eran muy viejos, dice Génesis 18:11, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. No obstante, la esterilidad de la matriz de Sara ya había dejado de ser un impedimento para la fe de Abraham, al igual que la impotencia de su propio cuerpo. En cuarto lugar, Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Versículo 20. Él no vaciló entre la fe y la duda como muchos creyentes lo hacen frecuentemente. Cuando desde el punto de vista humano, y esto
Me lo aplico primeramente a un servidor, ¿no? Cuando desde el punto de vista humano las cosas van por buen camino, es muy fácil confiar en Dios. Y estamos en el pico de adoración y alabanza, ¿no? Pero cuando las cosas parecen imposibles, estamos ahí en el lodo cenagoso, parece, ¿no? Es más fácil aún perder la confianza en Dios. Fíjate. Y es importante aclarar que Pablo no indica que Abraham nunca tuviera un momento de debilidad o de duda. Claro que los tuvo, léete Génesis. Ellos actuaron por Dios, entre comillas, para obtener a ese hijo que, bueno, se le había prometido, pero a ver si a Dios se le ha olvidado. Así que Agar, métete ahí en la tienda. Y Abraham, como está un poco despistado, bueno, pues, claro, tuvieron a Ismael, el gran enemigo de la nación de Israel, fijaos. Claro que desconfiaron, claro que tuvieron dudas, pero Abraham nunca permitió que esa duda se instalara permanentemente en su corazón, y eso es real. Y lo llevara de vuelta a esa incredulidad, ¿no? Abraham mantuvo una fe inquebrantable en que Dios cumpliría su promesa, aunque tuvo que esperar su cumplimiento por más de 20 años, 25 si contamos cuando salió de Ur. Pero él no volvió a Ur, espiritualmente. Ahí no volvió. A pesar de que las circunstancias eran tremendamente complicadas. Él era un gentil pagano y nunca volvió a serlo. Nunca volvió a serlo. En quinto lugar, versículo 20, al final, Pablo dice que la fe de Abraham se caracterizaba porque con ella estaba dando gloria a Dios. Mira, hermano, la verdadera fe no se glorifica a sí misma, sino al objeto de su fe. ¿Tú sabes por qué nuestra fe le da gloria a Dios? Y eso no quiere decir que nuestra fe haga a Dios más glorioso, Esto tenemos que matizarlo. No, Él no puede ser más glorioso de lo que Él ya es. Pero nuestra fe es lo que proclama delante de todo el mundo que nosotros creemos que nuestro Dios es capaz de hacernos el bien que Él promete, no solo porque Él tiene el poder de hacer lo que Él dice, sino porque su corazón ya está inclinado a bendecirnos. Y no es solo poder, es fidelidad. Nuestro Dios nos ama, Él quiere bendecirnos más de lo que nosotros queremos su bendición. Y cuando nosotros confiamos en Dios, esa fe le da gloria a Él. Y mientras más difícil, oye bien, mientras más difícil sea el cumplimiento de lo que Él promete, mayor será el despliegue de su gloria. Una ilustración de nuevo aquí, esta es real y verídica. Cuando yo era bastante pequeño, vivíamos en Bailén, en el piso en el que nos encontrábamos, seguro que lo recordáis muchos de los que estáis aquí. Había una terraza exterior, era un cuarto piso, y había un balcón cuya barandilla era muy bajita. Por eso mis padres siempre tenían mucho cuidado de nosotros, pero a la vez nosotros éramos pequeños, mi hermana y yo, y queríamos vislumbrar lo que había en la calle. Y estábamos enfrente del Paseo de las Palmeras, allí había eventos, ferias. Y como yo no llegaba, a veces le pedí a mi padre que me cogiera para ver por encima del balcón. Pero yo tenía un miedo irremediable a ese balcón. Yo soñaba que me caía por ese balcón. Así que cuando mi padre me cogía, yo le decía 300 veces: papá, no me sueltes, no me sueltes. Y yo imagino que mi padre muchas veces hubiera querido soltarme. Obviamente, ¿no? Pero con mi duda yo no le estaba dando la gloria a mi padre. Estaba dudando de la capacidad que tenía de mantenerme todo el tiempo que hiciera falta. Y todo fundamentado en mi miedo al balcón, no en mi confianza en mi padre. Mi padre me decía claramente: confía en mí, Pablo, yo te prometo que no te voy a soltar. Incluso a veces me decía: Pablo, te alzo más, te acerco más, así ves mejor. Yo te prometo que no te voy a soltar, confía en mí. Y yo decía: no, papá, no hagas nada más, estate quieto. Si mi padre me hubiera cogido y hubiera descolgado mis pies por delante del balcón,
sentándome sobre él, apoyándome sobre mi papá. No me habría pasado nada. Habría visto mejor y encima le habría dado más gloria a mi papá. Él quiere bendecirte más de lo que tú quieres su bendición. Pero normalmente esa promesa de bendición, y he aquí el meollo de la cuestión, va sujeta a una fe que es probada por adversidades. Tú dices, no quiero dificultades en mi vida. Pero Él las utiliza. ¿Sabes para qué? Para que veas mejor. Para perfeccionarte. Y de esa manera que aquellos que te vean confiado en la prueba, digan, ostras, qué fe, qué confianza. Eso les lleve a darle la gloria a Dios. Y mientras más difícil sea lo que Él promete, mayor es la gloria, mayor es la gloria. Confía en Él, no te va a soltar. Decía Corrie ten Boom, esta conocida relojera holandesa, que no solamente fue una pionera en esas artes, sino que también fue la primera mujer que dirigió un movimiento de resistencia contra los nazis en su país, brindando refugio a los perseguidos por ese régimen durante el Holocausto, una época terrible. Y era una mujer creyente que llegó a proclamar, y cuando me topaba con la frase, la hacía mía totalmente: deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. En sexto lugar, versículo 21. Abraham estaba plenamente persuadido de que la promesa de Dios, versículo 21, era cierta y que su poder era más que suficiente, ya que estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta frase resume el hecho de que su fe en Dios era completa, era ilimitada. Dios había prometido algo, poderoso era también para cumplirlo. Y es que la fe verdadera descansa en las promesas de Dios y en el carácter de Dios. Así que, hermano, empápate cada vez más de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Este mundo te dice, bueno, agárrate a ciertos aspectos como si fuera un clavo ardiendo. Y yo te digo, en base a la palabra, y si tú eres un hijo suyo, agárrate a sus promesas. Eso no es un clavo ardiendo, eso es algo tremendamente seguro. Pero claro, para agarrarte a ellas tienes que conocerlas. Así que empápate de la palabra. Y cuando estés en circunstancias tremendamente horribles y terribles y sean destructivas, tú te afianzas y te agarras, no a un clavo ardiendo que te hace daño, que te puedes soltar, que es algo difícil para ti, no. Tú te fundamentas sobre algo que es inamovible, lo que Dios ha prometido. Y esa promesa no falla. ¿Qué clavo ardiendo ni clavo ardiendo? Agárrate a las promesas de Dios, pero para agarrarte a ellas tienes que conocerlas. Afiánzate en ellas. Empápate de la palabra de Dios. Conoce sus promesas. Abraham creyó que Dios era poderoso y fiel para cumplir lo que Dios le había prometido. Su palabra no falla. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esta es la fe definida en Abraham y es algo realmente glorioso poder considerar la descripción de esta fe en un hombre como nosotros, en un hombre errante, en un hombre que se equivocaba, en un hombre que tuvo dudas, que tuvo debilidad. Bueno, esta es la fe definida en Abraham, una fe esperanzada, una fe que como descansa en un Dios que todo lo puede, no es débil sino fuerte. Una fe que nos anima, no nos desalienta. Una fe que se mantiene firme ante unas circunstancias destructivas. Una fe que no vacila, que no duda. Una fe que le da toda la gloria a Dios, no al hombre. Una fe que descansa en la suficiencia de Cristo. Y gloriosamente, hermanos, versículo 22, el corazón de todo este pasaje, y de hecho el punto focal de todo el capítulo, es que en respuesta a la fe de Abraham, Dios en su gracia acreditó la fe de Abraham como justicia. Esa es la conclusión de todos los argumentos. Dice Pablo, por lo cual,
también su fe le fue contada, logizomai, le fue acreditada, le fue puesta a cuenta por justicia. Mira, no es que la fe nos haga merecedores de la salvación, no. La fe es el medio, es la herramienta para aceptar la salvación que viene de la mano de Dios por gracia. Por medio de esa aceptación viene la justicia que únicamente Dios puede impartir. Y esto nos lleva a nuestra última sección, donde Pablo concluirá presentándonos cómo la justificación de Abraham se extiende a todos aquellos que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Versículos 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mira, ahora Pablo está diciendo, ¿sabes una cosa? La historia de Abraham no se encuentra en el libro de Génesis únicamente para que sepamos cómo Dios salvó a Abraham. Es también para enseñarnos la conexión que existe entre la justificación de Abraham y la de todos los creyentes de todas las épocas. Este texto es para ti, este texto es para mí. Nosotros también somos justificados por creer en la promesa de Dios tal como hizo Abraham. Y recordemos, ¿qué fue lo que Abraham creyó en aquel momento de la historia redentora? Que Dios da vida a lo que estaba muerto. Tú no crees en algo diferente a eso. Eso es precisamente lo que tú y yo creemos en el día de hoy para ser salvos. Él creyó que el vientre muerto de Sara podía engendrar vida por el poder de Dios simplemente porque Él lo prometió. Nosotros creemos que por ese mismo poder la tumba de Cristo no pudo retener su cuerpo muerto, sino que al tercer día salió vivo y victorioso para no ver muerte nunca más. ¿Veis la conexión? En otras palabras, Abraham creyó en el descendiente que Dios le prometió. Nosotros creemos en lo que ese descendiente de Abraham ya llevó a cabo al morir por nuestros pecados en la cruz y al resucitar para nuestra justificación. Por eso dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 56, la primera parte, fíjate. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Claro, Abraham creyó en ese descendiente en el que tú y yo creemos en el día de hoy. Lo vio y se gozó. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Y Pablo vuelve a emplear ese término en esta sección del capítulo 4, transgresión. Que aunque comparte la misma raíz en el griego que en el que observamos en el versículo 15, el énfasis o la definición de este vocablo se establece en desviarse del curso correcto. Y por ende transgredir. Habíamos traspasado la línea, hermanos. Nos habíamos desviado del curso correcto. Habíamos violado la ley conscientemente. Lo único que tú podías traer ante Dios era tu pecado. Eso era lo único que tú podías traer ante Dios. Tu pecado. Por lo que el pago de ese pecado ante los ojos de un Dios justo y santo, ¿sabes lo que es? La muerte. Pero como este Dios de ira es un Dios de amor, ahora dice Pablo que para aquel que cree hay un perfecto sustituto. Él murió por causa de nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación por medio de la resurrección. Dios el Padre declaró que Él aceptaba como bueno y válido el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Es por eso que el Señor Jesús exclamó en la cruz: consumado es, tetelestai. Él sabía que la deuda de todos y cada uno de los pecadores por los que Él había venido a morir fue completamente saldada, fue cancelada para siempre. Y ahora yo te pregunto, ¿tú tienes esa clase de fe?
¿Has dejado de confiar en ti mismo para descansar enteramente en ese descendiente de Abraham, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que fue resucitado para nuestra justificación? Porque si es así, hermano, hermana, no sé cuáles serán tus circunstancias, pero ¿sabes qué? Tú eres, juntamente con nuestro padre Abraham, heredero de la promesa. Eres heredero, y nuestro Dios es poderoso y fiel para cumplir todas y cada una de sus promesas, no por causa de tu obediencia a la ley, sino por su poder y por su fidelidad. Él prometió que todas las cosas obran para el bien de aquellos que le aman, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, podemos estar seguros de que así será. Él lo prometió. Aunque tú no tengas la menor idea de lo que Él está haciendo, Él lo prometió. Nuestro Dios lo controla todo. Y si Él te llamó a la salvación, Él proveerá en lo bueno y en lo malo de lo mejor para tu crecimiento y bendición espiritual. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8 enfatiza gloriosamente que aquellos que escogió de antemano, a esos también llamó. Y a los que llamó, ¿sabes cómo los ve Pablo? Glorificados ya. Los ve glorificados. Él prometió que la obra que Él comenzó en tu corazón por medio de la regeneración, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué promesa, hermano! ¡Qué promesa para fortalecer nuestra fe! Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí, buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Si lo cantamos, que sea una realidad de nuestras vidas, hermanos. Pero si tú estás aquí en esta mañana y no has entregado todo a Cristo, yo te pregunto, ¿quieres ser heredero de esta gloriosa promesa? ¿Qué te impide serlo? Así como nuestro Dios fue capaz de crear vida en el vientre muerto de Sara, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Dios nos dio vida. Ven al dador de vida en este instante. Él puede cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Él tiene todo el poder. No lo busques en ti. No pongas más excusas mirándote a ti. Tú no puedes operar tu corazón. Solo Dios puede circuncidar tu corazón. No busques más excusas. No las busques. Deja de mirarte a ti y ven a mirar al Todopoderoso Redentor. A final de cuentas, la salvación no depende de cuán poderosa sea tu fe, sino de cuán poderoso es el objeto de tu fe. Y Él es todopoderoso. Recibe por la fe el regalo que nos ofrece Él en su evangelio, y en esta misma hora, amigo que nos escucha, recibirás el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna, únicamente por gracia, únicamente por Cristo, solo por medio del Rey de Reyes, solo por medio del Señor de Señores. No busques más excusas en ti. Ven a Él y ven ahora. Allí es donde únicamente vas a encontrar la salvación. Solo Cristo salva. Y cuando decimos solo Cristo salva, justamente queremos hacer eso. Que quites el foco de ti y lo pongas en Cristo, porque en ti no hay nada. En Él lo tienes todo. Ven a Él y ven ahora. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana. Amén.